¿Ves, querida? La visita a Sarajevo ha sido genial. ¿Y tú que estabas perdiendo la cabeza por... ¡Abajo los Habsburgo! Sí, ese soy yo. Apuesto a que te estás preguntando cómo llegué hasta aquí. Créeme, nunca volverás a ver la Primera Guerra Mundial de la misma manera. En 1864, Otto von Bismarck derrotó a Dinamarca y luego en 1866 le dio una paliza a Austria para dejar claro quién mandaba. Los Habsburgo de Austria quedaron tan debilitados por la derrota que se vieron obligados a pactar con las élites húngaras y formar la monarquía dual de Austria-Hungría. Bismarck luego provocó a los franceses para que le declararan la guerra, unificó a los estados alemanes y ganó rápidamente, llevándose además Alsacia y Lorena. Después humilló a los franceses, coronando a Guillermo I como Kaiser de una Alemania unificada en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Alemania era ahora el segundo país más poblado de Europa. Su ejército era considerado el mejor entrenado. Además, se estaba convirtiendo rápidamente en la potencia industrial indiscutida del continente. Alemania tenía ahora oficialmente un asiento en la mesa de los grandes. Sentados ahí también estaban los británicos, la principal economía mundial que durante siglos habían disfrutado el privilegio de tener la armada más poderosa del planeta. Ser una isla les había permitido mantenerse al margen de muchos asuntos europeos, pero ahora tenían tantas colonias que les estaba costando conservarlas. Y luego estaba Francia. Durante mucho tiempo, Francia y Gran Bretaña fueron las potencias líderes de Europa. Pero ahora Francia estaba debilitada por la reciente guerra con Alemania y estaba resentida. ¿Qué tan resentida, preguntas? Pues... los libros en las escuelas francesas se referían al tratado que terminó la guerra como una tregua, no una paz. Prusiano era considerado un insulto y cada año la clase que se graduaba de la Escuela de Caballería del Ejército visitaba la frontera para ver la pendiente por la que cargarían cuando por fin estallara la guerra. Los franceses se calmaron eventualmente, sabiendo que no podían permitirse otra guerra, pero mantuvieron el lema ni guerra ni renuncia. Mientras tanto, Rusia intentaba desesperadamente ponerse al día con la industrialización, pero enfrentaba enormes presiones internas. Su pueblo se estaba volviendo progre y empezaba con eso de no queremos ser esclavos y esas tonteras. Los asesinatos políticos eran comunes y el brutal zar reprimía y mataba a cualquiera que considerara oposición. Los imperios otomano y austrohúngaro eran los dos viejos enfermos de la mesa. Alguna vez potencias, ahora se desmoronaban y hacían todo lo posible por evitar su inminente colapso. En 1890, Alemania decidió hacer del orgullo nacionalista una parte central de su educación, y su ejército pronto inspiraba respeto absoluto. ¿Qué tanto respeto, preguntas? Pues... en 1906, un ex convicto robó un uniforme de capitán del ejército y convenció a unos soldados en la calle de seguirlo en nombre del Kaiser. Arrestaron al alcalde y al tesorero del pequeño pueblo de Köpenick, cerca de Berlín. El ex convicto robó el dinero del pueblo y escapó, dejando a los soldados ocupando el ayuntamiento. El alcalde no se quejó y le mandó un telegrama a las autoridades militares para preguntar qué debía decirle a sus ciudadanos y cuándo volvería a estar libre el edificio. Pero Alemania no estaba contenta solo con tener un asiento en la mesa. Quería más. Todos los demás tenían montones de colonias que les hacían ricos y poderosos. Y Alemania también quería. Espera, ¿escucho una pregunta? ¿Por qué tenían todos tantas colonias? Buena pregunta, señor espectador. Ninguna dama y solo caballeros. Les presento la máquina de vapor. Energía ilimitada para automatizar sus industrias. ¿Qué opinan? ¿Están pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok. A la cuenta de 3, digamos lo que estamos pensando, ¿ok? 1, 2, 3. ¡Niños y niñas!
¿Qué? Dije lo que dije. El trabajo infantil es lo máximo. Era una broma. Paren con eso. Deténganse. Los niños no anhelan las minas. Las economías europeas estaban formadas principalmente por pequeñas y medianas empresas que competían entre sí en un mercado relativamente libre. Pero los nuevos avances tecnológicos de la revolución industrial hicieron la producción mucho más eficiente y productiva. Y también la volvieron más compleja y costosa, elevando la barrera de entrada. Las empresas grandes desarrollaron economías de escala con enormes ventajas sobre las pequeñas que no pudieron competir y fueron absorbidas o quebraron. Para optimizar la producción, las empresas buscaron integraciones verticales. En los Estados Unidos, Carnegie Steel controlaba cada paso de la fabricación del acero, desde la mina hasta la distribución, eliminando la necesidad de intermediarios. Usaba su gran tamaño para bajar los precios por debajo del margen de ganancia para quebrar a sus competidores más pequeños, y luego los compraba por barato. Carnegie Steel llegó a controlar el 25% de la producción de acero estadounidense. Cosas similares ocurrieron con General Electric y Standard Oil. Las operaciones industriales ahora necesitaban enormes préstamos para construirse o expandirse, así que los bancos se volvieron cada vez más importantes, y pronto incluso comenzaron a fusionarse con industrias. En Alemania, Deutsche Bank y Dresdner Bank poseían una gran parte del sector del carbón y del acero. En Estados Unidos, JP Morgan compró Carnegie Steel y varios competidores para formar US Steel, que controlaba alrededor de 2/3 de toda la producción de acero del país. Las industrias ahora eran increíblemente eficientes, demasiado eficientes. Producían más de lo que la gente podía consumir, creando un exceso de oferta que hacía caer los precios. Pero eso es bueno. Bueno, sí, si eres un sucio y miserable trabajador. Pero para un varón del carbón, mente de tiburón, amante de la libertad y del trabajo infantil, eso era una tragedia, porque precios más bajos significaban menos ganancias. Así que las grandes empresas comenzaron a eliminar agresivamente a las pequeñas para evitar la competencia. Pero incluso eso, eventualmente no fue suficiente. Así que decidieron buscar nuevos mercados para sus productos, y de paso encontrar materias primas y mano de obra barata, ya que los fuertes movimientos obreros y socialistas hacían casi imposible reducir los salarios o aumentar las horas de trabajo en casa. Esto también era excelente para los bancos, que buscaban nuevas formas de invertir su exceso de capital. Y aquí es donde entra el imperialismo. Las potencias europeas se repartieron los países que aún quedaban sin colonizar en África y Asia, y cometieron horrores indescriptibles. Antes de que los británicos llegaran a la India, el país tenía un sistema económico mixto y era uno de los mayores exportadores de textiles del mundo. Una familia campesina típica cultivaba arroz y algodón, consumía lo necesario y vendía el excedente en los mercados locales para comprar lo que les faltaba. Pero cuando los británicos tomaron el control, destruyeron muchas fábricas indias, impusieron altos impuestos a las que quedaron e incluso mutilaron a innumerables artesanos para asegurarse de que no pudieran competir con las industrias británicas. Luego reemplazaron los cultivos alimentarios como el arroz, las lentejas o el trigo por cultivos de dinero como el algodón, el índigo, el opio y el té, lo que causó una gran caída en la producción de alimentos. Para sobrevivir, los ahora empobrecidos campesinos tuvieron que endeudarse con los británicos y vender sus tierras para pagar sus deudas. Los británicos construyeron infraestructura como ferrocarriles, pero no para el público, sino para facilitar la exportación de mercancías. Al final del dominio colonial británico, la India quedó empobrecida y subdesarrollada, con al menos 50 millones de muertos directamente relacionados con su brutal gobierno. Los franceses llegaron a Argelia en 1830, expropiaron las tierras más fértiles y las entregaron a colonos europeos.
reemplazaron los cultivos locales de trigo y cebada por viñedos destinados a las exportaciones francesas, forzando a los argelinos a trabajar en condiciones de semiesclavitud y dejando el país en un constante estado de subdesarrollo. Para 1875, los franceses habían matado probablemente a más de 800.000 argelinos. En 1884, Alemania llegó a Namibia. Robaron enormes extensiones de tierra y expulsaron a los locales. Cuando estos intentaron resistirse, el gobierno alemán ordenó exterminar al pueblo herero, en lo que fue probablemente el primer genocidio del siglo XX. Después construyeron campos de concentración, donde miles de namibios murieron de hambre o de trabajo forzado. Para 1908, Alemania había matado al 80% de los herero y al 50% de los nama. Los sobrevivientes fueron esclavizados y forzados a trabajar en minas o plantaciones alemanas. Pero la ocupación belga del Congo fue especialmente atroz. El gobierno otorgó a empresas privadas el control de grandes regiones para extraer caucho barato y generar ganancias enormes. Estas compañías esclavizaron a millones de congoleños y los forzaron a trabajar hasta morir. Quienes se negaban podían ser azotados o asesinados, y las empresas a menudo tomaban a sus familias como rehenes para asegurar su obediencia. Los pueblos que resistían simplemente eran exterminados. El incumplimiento de las cuotas de caucho se castigaba con la muerte. Esto provocó el colapso total de la economía y la cultura congoleñas. La agricultura local se derrumbó poco después, causando hambrunas terribles. Aunque no sabemos el número exacto, es seguro que murieron varios millones de congoleses. Historias como estas eran comunes en todo el mundo colonizado. Pero los territorios disponibles se acabaron, así que la única forma de seguir expandiéndose era quitándose tierras entre ellos. Italia y Francia se pelearon por Túnez. El Imperio ruso se expandió y chocó con Gran Bretaña en Asia Central y Afganistán. Estados Unidos y Gran Bretaña se enfrentaron por las reclamaciones de Venezuela sobre Guayana Británica, y los franceses anexaron Madagascar en 1896. Los británicos tomaron Egipto en 1882 durante la revuelta de Urabi, lo que enfureció a Francia, que veía a Egipto como parte de su esfera de influencia desde los tiempos de Napoleón. Francia exigió colonias como compensación, viendo a Marruecos y Sudán como opciones atractivas. Los franceses querían expandirse hacia el este y los británicos hacia el sur. Sus ejércitos se encontraron cara a cara en Fashoda. Soldados franceses y británicos compartieron una champaña mientras esperaban que sus gobiernos decidieran si es que habría una guerra. Pero al final, los franceses simplemente se fueron a casa. Rusia y Austria-Hungría tenían intereses incompatibles en los Balcanes. Austria-Hungría no podía tolerar una Serbia o Bulgaria fuertes, ya que podrían bloquear sus rutas comerciales hacia Constantinopla o los puertos del Egeo. El éxito de estados balcánicos independientes podría inspirar a los nacionalistas dentro del imperio. También temía que esos estados se alinearan con Rusia, formando una coalición peligrosa. En 1878, tras la guerra ruso-turca, el Congreso de Berlín decidió, entre otras cosas, que Austria-Hungría administraría Bosnia y Herzegovina, aunque formalmente siguieran bajo dominio otomano. Para evitar un conflicto, en 1897, Rusia y Austria-Hungría acordaron no interferir en los asuntos internos de los estados balcánicos. Con todos tan hambrientos de poder, una buena alianza podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. En 1879, Alemania y Austria-Hungría firmaron un tratado defensivo. Los alemanes lo veían como una forma de evitar que Austria se volviera loca en los Balcanes y provocara una guerra con Rusia. Austria-Hungría quería demostrar que seguía siendo relevante y que su existencia aportaba estabilidad. En 1882, Italia se unió, formando la Triple Alianza que sería renovada en 1912.
En un momento, los alemanes también tenían una alianza informal con Rusia, pero las relaciones se deterioraron cuando Rusia impuso un impuesto a los propietarios extranjeros de tierra, a lo que Alemania respondió prohibiendo la compra de acciones rusas, lo que privó a Rusia del dinero que necesitaba desesperadamente para industrializarse. Los banqueros franceses aprovecharon de inmediato ese vacío y Rusia se dio cuenta de que una alianza con Francia haría que Alemania fuera menos propensa a intervenir en una guerra con Austria por los Balcanes. Formalizaron su alianza en 1894, acordando que si Francia era atacada por Alemania o Italia con apoyo alemán, Rusia atacaría a Alemania con toda su fuerza. Y si Alemania atacaba a Rusia, Francia atacaría a Alemania. Finalmente, Gran Bretaña se dio cuenta de que también debería aliarse con alguien. ¿Choqué contigo por territorios? ¿Choqué contigo por territorios? Peor es nada. En teoría, una alianza entre Gran Bretaña y Alemania tenía mucho sentido. El emperador Guillermo II era nieto de la reina Victoria. Alemania era una potencia terrestre, Gran Bretaña una potencia naval. Alemania se interesaba por Europa, Gran Bretaña por los territorios de ultramar. Y ambas tenían un enemigo común en Francia. Prusia y Gran Bretaña incluso habían luchado juntas para derrotar a Napoleón. ¿Y si nos aliamos? No sé, ustedes llevan un tiempo en decadencia y nosotros solo nos hacemos más fuertes. Parece que ustedes nos necesitan más que nosotros a ustedes. Su gloriosa reina acaba de morir y les dieron una paliza en casi toda la guerra de los Boers. Espera, ¿realmente le mandaste un telegrama a los sudafricanos felicitándolos por repeler uno de nuestros ataques? Sí, pero lo que ustedes hicieron a los africanos estuvo mal. Ustedes hicieron cosas mucho peores durante la guerra franco-prusiana. Como dijo Federico el Grande, cualquiera que se atreva a criticar al ejército alemán descubrirá que ha mordido granito. Lo que he dicho, lo he dicho. No retiro nada. No defiendo nada. No quiero dar lecciones a un ministro extranjero ni aceptaré ninguna de él. El sueño de una alianza anglo-alemana ha muerto. Sin aliados europeos, los británicos miraron hacia el lejano oriente y firmaron una alianza con Japón. Que la alianza ruso-francesa se oponga al bloque de la Triple Alianza significaba que Alemania probablemente tendría que luchar en dos frentes. Así que el general Schlieffen ideó un plan: derrotar rápidamente a Francia y luego volverse contra Rusia antes de que pudiera movilizarse. Pero había poca coordinación entre el ejército y la marina alemanes. Mientras el ejército se preparaba para una guerra en dos frentes, la marina se preparaba para una guerra contra Inglaterra. Si queremos ser un verdadero imperio colonial, necesitamos una marina poderosa, por lo que tenemos dos opciones. Podemos construir un montón de barcos ligeros y submarinos para hostigar la economía enemiga, o podemos construir lo que es básicamente un Transformer. Personalmente, creo que deberíamos optar por una flota de barcos ligeros. Una flota de barcos ligeros. Quiero una flota de Transformers. Pero, ¿cómo la pagamos? No sé, quizás podemos comprar votos del Partido Conservador. Son del sector agrícola, ¿no? Perfecto. Si ustedes conservadores votan a favor de nuestro presupuesto naval masivo y casi responsable, prometo poner enormes aranceles a Canadá y México. ¿Qué? Digo a Rusia. ¿Pero no se enojarán con nosotros? Ya están enojados desde que tomamos la bahía de Qiachao en China. ¿Qué tanto más se pueden enojar? El plan alemán asumía tres cosas: que Gran Bretaña no notaría que estaban construyendo una marina gigante, que si lo notaban, no podrían superarlos porque estaban cortos de dinero, y que no lograrían hacer amigos. Y se equivocaron. En las tres. Cuando los británicos se enteraron, se pusieron muy nerviosos. Para ellos, la armada no era solo una espada para dominar el mundo, también era un escudo. Si alguna vez perdían la supremacía naval,
Su isla podría quedar a merced de quien la tuviera. Espera, ¿no es eso lo que nosotros hacemos con los demás? ¡Cállate! Con las habilidades diplomáticas de un troll de Twitter, Alemania se había alienado de casi todos sus posibles aliados y se quedó atascada con el decadente imperio austrohúngaro y con Italia, que era militarmente débil y además tenía roces con Austria-Hungría, por lo que no era un aliado muy confiable. El imperio otomano era otra posible alianza, pero también estaba en grave declive, casi en bancarrota y con intereses extranjeros controlando gran parte de su deuda. El pueblo estaba inquieto y la administración era incompetente y corrupta. También había estado perdiendo territorio constantemente. Francia tomó Argelia y Túnez, Gran Bretaña tomó Egipto y Chipre. Grecia, Serbia, Rumania y Bulgaria ya habían obtenido su independencia. Todos sabían que era cuestión de tiempo que el imperio otomano colapsara, y cuando eso pasara, sus territorios quedarían disponibles. Durante la década de 1880, Europa se estaba desestabilizando con rapidez. Estados pequeños como Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia esperaban a ver cómo se desarrollaba la situación, mientras Alemania solía mirar en menos a Austria-Hungría e intentaba impedir que entre en guerra con Rusia por territorios en los Balcanes. El imperio austrohúngaro era básicamente un conjunto de propiedades de los Habsburgo que a menudo se detestaban entre sí. La monarquía dual era tan lenta e ineficiente que los alemanes llamaban a ese imperio el cadáver del Danubio. Con los movimientos nacionalistas en alza, Austria-Hungría consideró crear un bloque eslavo meridional para apaciguar esas demandas nacionalistas, pero decidió no hacerlo. Como el emperador Franz Josef ya era muy mayor, la única esperanza era que el siguiente emperador fuera mejor. Entonces, ¿quién sigue en la línea de sucesión? Bueno, este tipo fue ejecutado después de intentar convertirse en emperador de México. Este otro se suicidó. Este murió de tifoidea tras beber agua del río Jordán en Tierra Santa. Este otro estuvo involucrado en demasiados escándalos, lo que dejó solo a Franz Ferdinand, que era un antisemita enorme, odiaba a los húngaros, a quienes llamaba traidores, y a los serbios, a quienes llamaba cerdos. Pero había una cosa objetivamente buena en él. Cada vez que belicistas como este tipo querían anexar Serbia, Franz hacía todo lo posible por oponerse, temiendo que eso desatara una guerra masiva en Europa que podría extenderse por el mundo. Inteligente. Ojalá nadie lo mate y desencadene una guerra enorme que se extienda por el mundo. El gobierno francés quedó sumido en el caos en 1894 cuando antisemitismo rampante llevó a que un oficial judío del ejército, Alfred Dreyfus, fuera injustamente condenado por traición. El ejército protegió la identidad del verdadero traidor, lo que provocó un escándalo enorme. Dreyfus fue finalmente exonerado, pero no antes de que el escándalo dividiera a la nación, fortaleciera el movimiento sionista y dañara seriamente la reputación de Francia en el exterior. El ejército francés quedó expuesto como corrupto y anticuado, y con su prestigio por el suelo, pocos se estaban alistando. El ministro de Relaciones Exteriores, Théophile Delcassé, quería revitalizar el moribundo imperio colonial francés, obteniendo colonias ya sea en el Mediterráneo o a expensas del imperio otomano. Se centró en mejorar las relaciones con los británicos y alcanzó un acuerdo con Italia, por el cual Italia reconocería las reclamaciones francesas sobre Marruecos y Francia reconocía las de Italia sobre Libia. A medida que mejoraron las relaciones con Gran Bretaña, Francia dejó de reclamar Egipto y Gran Bretaña reconoció su influencia en Marruecos. En 1904, Francia y Gran Bretaña firmaron un tratado y se volvieron casi amigos. Alemania había estado ocupada tratando de aislar a Francia y no lo vio venir. En 1905, el Kaiser alemán fue a Marruecos y pronunció un discurso apoyando la independencia marroquí y anunciando sus intenciones de hacer negocios en el país. La tensión con Francia fue tan grande que casi llevó a la guerra. Pero todo se calmó en la conferencia de Algeciras de 1906, donde Alemania esperaba mucho apoyo internacional y no obtuvo prácticamente ninguno, dándose cuenta de que no tenía amigos reales. Excepto Austria-Hungría, pero ellos no cuentan. Estoy harto de que todos piensen que soy débil.
les demostraré lo relevante que soy. Voy a conquistar territorios en los Balcanes. Ya verán. Sí, yo también conquistaré territorios nuevos. Ya le quité algunos a China, que fue súper fácil, apenas una molestia. Japón, sigues tú. Pensándolo mejor, creo que también voy a tomar unas cosillas por aquí. Austria-Hungría quería hacerse amigos de Rumania en caso de guerra contra Rusia, por lo que hicieron una alianza secreta que quedó socavada por la constante represión de rumanos por parte de Hungría en sus territorios. Rusia y Bulgaria se hicieron aliados cuando Rusia ayudó a Bulgaria a librarse de los otomanos. Pero ahora los búlgaros querían expandirse, lo que hizo que los rusos los vean como una fuerza mal agradecida y desestabilizadora. Las relaciones entre Serbia y Austria-Hungría fueron buenas al principio, tanto que el rey serbio incluso sugirió que Austria-Hungría los anexara a cambio de una buena pensión para él. Pero la monarquía dual rechazó la oferta por miedo a la reacción de Rusia. El rey serbio pronto abdicó y su sucesor contrajo un caso grave de ser asesinado por nacionalistas, dejando en el poder al radical Nikola Pasic, quien distanció a Serbia del imperio. Los austrohúngaros intentaron someter a los serbios, prohibiendo sus exportaciones de cerdo, lo que fue increíblemente efectivo en fortalecer la economía de Serbia al obligarlos a comerciar con Rusia y Francia. Buen trabajo, Austria-Hungría, realmente pudiste mostrar lo útil que eres. Los serbios se estaban envalentonando cada vez más y empezó a surgir un movimiento yugoslavo que soñaba con una gran Serbia, lo que generó gran preocupación entre las autoridades de los Habsburgo. ¡Eso es absurdo! La mera idea de una gran Serbia sería una amenaza existencial para nosotros. Bueno, no puede haber una gran Serbia si no hay una Serbia. ¿Estás loco? No podemos simplemente... Espera, déjalo terminar. Bueno, parece que Serbia y Bulgaria se pelearán por Macedonia, así que podríamos dejarlos matarse entre ellos y luego quedarnos con lo que quede. Luego podremos influenciar a Albania, y si Bulgaria queda endeudada tras la guerra, tal vez podamos controlarla también. Los austrohúngaros intentaron construir un ferrocarril hacia el sur, atravesando el Sanjak de Novi Pazar, que se conectaría con la línea ferroviaria otomana. Pero como construir ferrocarriles era una forma común de ganar influencia sobre otro país, a los serbios no les gustó nada. Tampoco a los rusos, que querían construir su propio ferrocarril. Los jóvenes turcos se sublevaron en el Imperio Otomano, sumiéndolos en el caos. ¿Acabas de anexar Bosnia-Herzegovina mientras estábamos distraídos con los otomanos? No. Entonces, ¿por qué está Bosnia-Herzegovina súbitamente pintada con tus colores? Siempre ha sido parte de Austria-Hungría. ¿Has oído hablar de la conferencia de Berlín, tontín? No, la conferencia de Berlín solo te dio poder administrativo. Ese territorio no te pertenece. Bueno, siento que tengas memoria de pez. Oye, no hagas tonto al niño. No le digas al viejo qué hacer. Ah, ¿sí? ¿Quieres pelear a Alemania? De hecho, sí, hace tiempo. Un momento, por favor. Oye, Francia, ¿me das una mano? Pensándolo bien, creo que sí recuerdo ver a Austria-Hungría controlando Bosnia-Herzegovina desde hace tiempo. ¿Qué? Lo siento, hermanito, vas a tener que dejarlo pasar esta vez. Sí, déjalo pasar, hermanito. Jajaja, sí, hermanito. ¡Cállate! Ok. Alemania y Francia habían firmado un acuerdo después de la primera crisis de Marruecos, estableciendo que tendrían los mismos derechos para explotar económicamente el país. Pero en 1911, el sultán Abdelhafid depuso a su hermano Abdelaziz, y los franceses rápidamente lo ataron con préstamos y acuerdos, construyeron ferrocarriles en el país, le hicieron firmar la cesión de sus derechos como gobernante independiente y lo pusieron bajo protectorado francés. Luego, tropas francesas ocuparon la capital con el pretexto de mantener el orden. Esto fue una bofetada para Alemania, que sintió que no podía retroceder sin poner en duda su estatus como potencia.
Así que envió un buque de guerra exigiendo compensaciones territoriales y amenazando con guerra. Si le declaras la guerra a Francia, me la estarás declarando a mí. Y tal vez también a Rusia. No sé, esos tipos son raros. Bueno, si ellos se unen, entonces también estarán luchando con... Maldita sea. Está bien, quédate con Marruecos, pero me llevo un pedazo del Congo francés. Con el Imperio Otomano debilitado tras la revolución de los jóvenes turcos, los movimientos nacionalistas balcánicos estaban más fuertes que nunca. Rusia, Francia y Gran Bretaña veían con buenos ojos la idea de estados balcánicos fuertes, ya que podrían contener la expansión alemana y austrohúngara en la región una vez que el Imperio Otomano colapsara. Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro formaron la Liga Balcánica y atacaron a los desprevenidos otomanos. ¡Esperen! Ponga todo mi dinero en lo que sea que me haga rico si los Balcanes entran en guerra en 5 minutos. Ok. La Liga Balcánica derrotó una y otra vez a los otomanos y se apoderó de casi todo su territorio europeo. Rusia le aseguró a Serbia que ellos y Gran Bretaña le ayudarían si Alemania o Austria-Hungría le atacaban. Serbia quiso tomar parte de Albania, pero Austria-Hungría lo impidió, temiendo que Serbia se volviera demasiado poderosa. Además, Serbia había hecho un acuerdo secreto que daba a Bulgaria la mayor parte de Macedonia, pero luego se negó a cederla. Así que Bulgaria lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas serbias y griegas en Macedonia, pero fue repelida. Al ver que Bulgaria estaba perdiendo, Rumania se unió desde el norte y tomó Dobruja del sur. El Imperio Otomano también aprovechó la situación y atacó a Bulgaria para recuperar Tracia Oriental. Con las tensiones por las nubes, todos los países sabían que la guerra era inminente. En Alemania, el general August Keim fundó la Wehrverein, que apoyaba agresivamente todos los proyectos militares. Esta organización creció hasta 300.000 miembros en un año y recibió financiamiento de grandes industriales como Alfred Krupp. Y la carrera naval seguía acelerándose, mientras alemanes y británicos construían los enormes y carísimos acorazados clase Dreadnought. Los movimientos socialistas estaban ganando fuerza y empezaban a causar problemas. En Gran Bretaña, el número de trabajadores en huelga pasó de 138.000 en 1899 a 1,2 millones en 1912. Durante los primeros meses de 1914, hubo al menos 1.000 huelgas. Mientras ideas revolucionarias se extendían entre la clase trabajadora, muchos socialistas y comunistas empezaron a organizarse internacionalmente para oponerse a la guerra que se avecinaba y se reunieron en Stuttgart en 1907. Entre los asistentes al Congreso Socialista Internacional estaban Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, Vladimir Lenin y León Trotsky. En Alemania, hacia 1912, el Partido Socialdemócrata era el partido más grande del Reichstag, con casi 1/3 de los escaños y votos populares, mientras que 3 millones de trabajadores estaban afiliados a sindicatos para 1914. El gobierno lanzó propaganda antisocialista e intentó impedir que los soldados asistieran a reuniones socialistas en su tiempo libre. Los oficiales eran alentados a dar charlas críticas al socialismo, mientras conservadores y nacionalistas publicaron Si yo fuera el Kaiser, un texto que defendía una buena guerra victoriosa que le diera al Kaiser una excusa para abolir el sufragio universal, eliminar a los socialistas y unificar la nación. El texto recibió apoyo de varios oficiales de alto rango del entorno del Kaiser. En Francia, los socialistas y sindicalistas se opusieron a la extensión del servicio militar de 2 a 3 años en 1913. Los socialistas querían reformar el ejército y reemplazarlo por una milicia ciudadana para que las decisiones militares estuvieran bajo control popular y así impedir cualquier guerra de agresión. Pero esos intentos fracasaron. Italia usaba frecuentemente a su ejército para reprimir huelgas y manifestaciones. Y en Rusia, el zar Nicolás II estaba cada vez más bajo la influencia de los reaccionarios de la corte, haciendo todo lo posible por frenar la transición del país hacia un gobierno constitucional. La Duma, a su vez, estaba profundamente polarizada. La derecha hablaba de un golpe para restaurar el absolutismo,
y la izquierda de revolución. La guerra empezaba a verse como una salida al estancamiento ruso y un modo de unir a la sociedad. En Hungría, los socialdemócratas exigían sufragio universal y en la primavera de 1912 se produjeron enormes manifestaciones obreras en Budapest que terminaron en enfrentamientos con las fuerzas del gobierno. El aumento de la democracia también significaba que la opinión pública era cada vez más importante y que los líderes europeos enfrentaban una presión inédita, incluso limitando su libertad de acción. Las comunicaciones masivas y el aumento de la alfabetización hacían que el público estuviera mejor informado y más conectado. Los gobiernos se dieron cuenta rápidamente de que la única forma de llevar a cabo sus agendas era influenciando la opinión pública mediante el control de la prensa. Con el auge del nacionalismo, también llegó un aumento del racismo en forma de darwinismo social. Países realizaban cuestionables estudios científicos, midiendo cosas como cráneos o penes para determinar qué raza era superior a las demás. Y sorpresa, sorpresa, cada país siempre concluía que su población mayoritaria era superior a todas las demás. El ánimo de guerra estaba listo. Alemania temía ser rodeada por el creciente imperio ruso y una Francia revitalizada. Sus aliados eran poco confiables y Gran Bretaña aún se negaba a ceder en la carrera naval. Los socialistas en casa eran cada vez más poderosos. Los generales alemanes apresuraron leyes en el Reichstag para aumentar el tamaño del ejército, advirtiendo de una guerra mundial inminente. Hicieron planes esperando que Rumania, Bulgaria y el Imperio Otomano se unieran a ellos. El general Moltke declaró que la guerra era inevitable y en 1912 pidió usar la prensa para preparar mentalmente a la población. En este punto, los europeos todavía creían que la guerra sería breve y gloriosa, como solía ser. En 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro decidió viajar a Sarajevo para supervisar ejercicios militares y anunció la visita públicamente. Cariño, ¿estás seguro que esto es una buena idea? Quiero decir, acabamos de anexar este territorio hace 6 años. Supervisar ejercicios militares aquí solo va a enfurecerlos. Además, llevamos años oyendo rumores de complots de nacionalistas eslavos del sur para asesinar a altos funcionarios e incluso al emperador. Lo sé, querida, esto no es precisamente un secreto y no me sorprendería si hubiera algunas balas serbias esperándome. Franz, ¿qué carajo? Un grupo de nacionalistas eslavos, llamados los Jóvenes Bosnios, recibió 6 bombas y 4 revólveres del arsenal del ejército serbio, gracias a una sociedad secreta militar llamada la Mano Negra. Gaviro Princip y 2 cómplices fueron contrabandeados desde Serbia a Bosnia por la Mano Negra con el objetivo de asesinar al heredero austrohúngaro. Estaban tan decididos que ya habían entregado todas sus posesiones y llevaban píldoras de cianuro para suicidarse tras el atentado. En Sarajevo se reunieron con otros 3 conspiradores. A cargo de la seguridad del evento estaba el gobernador de Bosnia, el general Potiorek. Sabemos de amenazas muy serias contra el heredero. ¿Deberíamos desplegar el ejército para vigilar las calles? ¡De ninguna manera! Quiero que Franz vea el excelente trabajo que he hecho pacificando Bosnia. Y para asegurarme de que me ascienda, voy a recibir a Sofía con todos los honores imperiales, lo que se le ha negado en otras ocasiones por no tener suficiente sangre real. La visita coincide con una fecha nacional importante. La gente se va a sentir provocada. Realmente creo que deberíamos tener al menos algunos guardias por las calles. ¿Qué vino crees que les gusta? No importa, compraré todos los vinos que haya. Ah, y elegí la música. ¿Qué opinas? No. There's a killer on the road. No. Many men wish death upon me. No. No. Renuncio. El domingo 28 de junio, Franz y Sofía viajaron en un auto descapotable por Sarajevo. 2 conspiradores se paralizaron y no actuaron, pero un tercero arrojó una bomba al coche que rebotó en el techo y explotó en el vehículo que venía detrás. El atacante intentó suicidarse mordiendo su píldora de cianuro, pero estaba vieja y solo le provocó vómitos, así que saltó al río.
Pero el río tenía solo 13 centímetros de profundidad en esa época del año, así que sobrevivió y fue arrestado. Nos salvamos por poco. ¿Podemos ahora, por favor, escondernos o al menos conseguir más seguridad? ¡Tonterías! Los conspiradores fallaron. Deben estar huyendo aterrados. Sigamos con el plan. Después de un discurso del alcalde, Franz decidió ir al hospital militar a visitar a los heridos. Los organizadores decidieron tomar una ruta directa hacia el hospital para minimizar el riesgo. Pero en la confusión, nadie avisó al conductor de la nueva ruta, por lo que dobló en la calle equivocada. Cuando el chofer se dio cuenta, intentó retroceder, pero Gavrilo Príncipe estaba esperándolos y disparó, matando al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su esposa Sofía. Emperador, han pasado horas desde que le dimos la trágica noticia. Por favor, diga algo. Horrible. El Todopoderoso no permite que se le desafíe impunemente. Un poder superior ha restaurado el viejo orden que yo, lamentablemente, no supe mantener. ¡Santo Dios! Cualquier cosa menos eso. ¿Qué le pasa? El asesinato de Franz Ferdinand le dio a los belicistas austrohúngaros el pretexto perfecto para resolver de una vez por todas el problema eslavo del sur. El jefe del Estado Mayor, Konrad von Hötzendorf, dijo: «Será una lucha desesperada, pero debe llevarse a cabo, porque una monarquía tan antigua y un ejército tan glorioso no pueden desaparecer sin gloria». El conde Alexander Hoyos dijo a Redlich: «Todavía somos capaces de actuar. No queremos ni debemos ser un hombre enfermo. Es mejor ser destruidos rápidamente». Querían actuar rápido, antes de que Serbia se fortaleciera o los eslavos del sur dentro del imperio se inspiraran. El embajador alemán Heinrich von Tschirschky dijo: «Austria-Hungría tiene que mostrarle a Serbia quién manda», y les aseguró que Alemania los respaldaría. El 5 de julio, el conde Ladislav Jogeni-Marić almorzó con el Kaiser. Viendo la guerra como una solución a todos sus problemas, el Kaiser dio a Austria-Hungría el famoso cheque en blanco, una promesa de apoyo total contra Rusia. Alemania sabía perfectamente que tendría que luchar contra Rusia, Francia y Gran Bretaña, y que su aliada Rumania probablemente desertaría, mientras que Italia era poco confiable. Alemania quería que Austria-Hungría actuara rápido, antes de que se desvaneciera la simpatía internacional, y esperando que una victoria rápida contra Serbia, antes de que otros países se movilizaran, evitaría una guerra mayor. Pero Austria-Hungría, siendo una nación agraria, tenía a muchos de sus soldados en labores de cosecha. El presidente francés Poincaré y su primer ministro estaban en Rusia, y la monarquía dual quiso esperar a atacar hasta que estuvieran en el viaje de regreso con malas comunicaciones. Al final, tardaron tanto en actuar que la simpatía internacional desapareció. Austria-Hungría quería enviar a Serbia un ultimátum junto con un informe que demostrara su implicación en el asesinato, pero no lograron terminarlo a tiempo, por lo que Rusia creyó a Serbia, mientras que Francia y Gran Bretaña permanecieron escépticas. El 23 de julio, Austria-Hungría envió su ultimátum a Serbia. Fue diseñado deliberadamente para ser inaceptable, de modo que Serbia lo rechazara y la guerra se justificara. La esposa de Leopold Berchtold, el ministro de Relaciones Exteriores austrohúngaro, que dirigió la redacción del ultimátum, supuestamente le dijo a una amiga: «El pobre Leopold no pudo dormir en el día que escribió el ultimátum a Serbia porque tenía miedo de que lo aceptaran». Varias veces durante la noche se levantó para modificar o agregar cláusulas que redujeran ese riesgo. Serbia estaba en una mala posición. Gran parte de su ejército seguía ocupando los territorios recién adquiridos, pero sabía que no podía aceptar las condiciones, así que pidió ayuda a Rusia. Gran Bretaña y Francia aún no se comprometían a luchar. El 25 de julio, Serbia envió su respuesta rechazando las demandas, y 3 días después, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Y así comenzó la Primera Guerra Mundial.